viernes, son las 21 horas en la capital de la República Mexicana. Yo soy Rafael Maldonado y les doy la bienvenida a la emisión número 16, tercera época, de nuestras charlas entretenidas, que pretendemos se convierta en una ventana al interior y desde el interior de la masonería. Mi querida amiga, entrañable amiga Hortensia Rodríguez Díaz, qué gusto que nos acompañes aquí. Te doy la bienvenida en esta ocasión, que nos acompañes con los amigos internautas que también están con nosotros por las redes sociales de Facebook y YouTube. Esperamos, como les decía, que este puente, esta puerta de acceso, sea de su agrado y de mucha utilidad. Te agradezco, profesora Hortensia Rodríguez Díaz, que nos hayas acompañado nuevamente en esta emisión número 16 de nuestras charlas entretenidas. Buenas noches, Rafa, y a todos los internautas que nos ven, y gracias por la oportunidad nuevamente de estar aquí con ustedes. Querido profesor Felipe de Jesús Pliego Platas, es un honor, es un gusto, un verdadero encantado de que nos acompañes nuevamente en esta emisión de charlas entretenidas. Muchas gracias, querido Rafa, y un saludo a todos los que nos acompañan en esta emisión. Saludo afectuoso a todos. Fíjense ustedes que en ocasión anterior se recordarán, amigos internautas, Hortensia y Felipe, que estuvimos platicando sobre temas relacionados con la educación, pero como siempre nos faltó tiempo para resolver muchas dudas y como se decía antiguamente, estas dudas se quedaron en el tintero. Y ahorita que digo eso de que se quedaron en el tintero, entiendo que la gran mayoría de los internautas que nos acompañan por las redes sociales son gente joven, quizá no sepan qué quiero decir con esta frase de que se quedó en el tintero, porque seguramente no saben qué cosa es un tintero o qué era un tintero. Ustedes, Felipe y Hortensia, a lo mejor ni ustedes saben que algunas estudiantes de primaria llevábamos un frasquito, un potecito lleno de tinta líquida, que tenía inclusive un sistema para que no se derramara fácilmente en el escritorio, y teníamos un manguillo con una plumilla y con eso escribíamos nuestras tareas, hacíamos nuestros apuntes y demás. Yo creo que ni ustedes conocieron ese tintero, Felipe y Hortensia. No, ya no nos tocó, Rafa, cuando nosotros ingresamos a la primaria, pues ya utilizábamos el lápiz y la pluma, le llamaban en aquel entonces pluma atómica. La atómica, el famoso bolígrafo que ha ido Exacto. evolucionando. Bueno, pues antiguamente se utilizaban los tinteros con una plumilla metálica, mucho más antiguo se utilizaban plumas de ave, pero ya digamos en la época que podríamos poner entre comillas moderna, se utilizaban unas plumillas metálicas y con eso escribía uno. Pero entonces se quedó la frase de que pues las preguntas se me quedaron en el tintero, es decir, no las pude escribir, no las pude resolver o por lo menos exhibir. Y de ahí viene eso de que se nos quedó en el tintero. Bueno, en la cortinilla de presentación de nuestras charlas entretenidas que acabamos de quitar hace un momentito de pantalla, aparecía un letrero a manera de presentación que se refiere a los poderes fácticos, hablaba de los poderes fácticos, y a continuación había una pregunta de que si la educación en nuestro país ha sido adoptada o secuestrada, y se sugiere con la pregunta que esa adopción o ese famoso secuestro podría ser provocado por los poderes fácticos. Entonces, pues digamos que ese es el planteamiento inicial. ¿Ustedes qué opinan al respecto, Felipe, Hortensia? Me gustaría que me dieran la oportunidad de ampliar un poquito el concepto. Se habla muy frecuente de poderes fácticos, pero ¿qué es poderes fácticos? ¿A qué se refiere uno cuando habla de poderes fácticos? Bueno, si me permites, querido Rafa. Por favor, Felipe, te agradezco mucho. En el sistema político nacional, sabemos que existen tres poderes instituidos: el poder ejecutivo, legislativo y judicial. Pero al margen de estos poderes que han sido instituidos de forma legal, existen otros poderes, es decir, son, como su nombre lo señala, son poderes que tienen una influencia tremenda dentro de la vida social y política de México.
que no están instituidos, pero por la fuerza que tienen, efectúan o tienen una influencia terrible dentro de estos ámbitos. Estoy hablando de los medios de comunicación y de los poderes, por supuesto, económicos. O sea, lo fáctico quiere decir de hecho, aunque no sea de derecho. No está Exacto. legal ni nada, pero de hecho es un poder, ¿no? O sea que hay cosas que no están escritas, pero que funcionan y suceden todos los días. Así A es. esos poderes fácticos nos referimos. Y bueno, de acuerdo con la experiencia de ustedes, que es amplísima, Hortensia y Felipe ya hasta son profesores que se jubilaron, de manera que han pasado pues la mayor parte de su vida como docentes, como guías de estudiantes, tienen todo el conocimiento de cómo se comporta el alumno, cómo se comportan los padres de familia, cómo funciona el sistema educativo en nuestro país y pues en qué situación estamos actualmente. Y la pregunta esta, a mí me pareció, me preocupó mucho que la frase, pues nuestros compañeros que nos diseñan la papelería y toda esta documentación, propusieron esta frase de si la educación está secuestrada o adoptada en nuestro país por los poderes fácticos. Y a mí me preocupó un poquito, a lo mejor ni una cosa ni otra. ¿Ustedes qué opinan? ¿Qué dirían acerca de que la educación, todo lo que es el sistema educativo nacional, desde los principios, desde, no sé, el jardín de niños hasta el final, podría pensarse que los poderes fácticos lo han adoptado para su beneficio? Pues mira, Rafa, después de trabajar 32, 31 años con niños de primaria y viendo toda la situación política, económica que se vive en nuestro país, yo diría que sí, ¿sí? No podemos dejar a un lado de tomar en consideración que prácticamente la educación responde precisamente a esos poderes fácticos. Muchas veces uno como docente se encuentra ante una situación de ¿qué hago ante lo que me imponen para enseñarle a los alumnos? ¿Quién me lo impone? Por un lado, los planes y programas que son en un poder, vamos, legal, pero vienen también esos poderes fácticos de que dice, a ver, yo estoy laborando en un ambiente de, vamos, de poder económico más fuerte. Y entonces ahí los padres de familia llegan en un momento a exigirme lo que yo le tengo que enseñar a su hijo, independientemente de lo que yo docente sé que le tengo que enseñar. Entonces uno como docente se da uno cuenta que tiene uno que responder a lo que el padre de familia me está exigiendo como docente, aunque sea fuera de lo que me están, vamos, pidiendo legalmente como docente. Entonces, sí es muy fuerte esa influencia de los poderes fácticos, no solamente en primaria, yo creo que en todos los niveles. Sí, pues sí, sí, sí. Yo creo que si ocurre al principio, pues puede ocurrir a la mitad y puede ocurrir hasta el final de los estudios. Los estudios actualmente pues ya andan más o menos lo normal es que un estudiante que termina la universidad pues continúe hasta un posgrado, por lo menos el primer nivel de posgrado que es la maestría. Pero bueno, sin llegar a ese punto diría yo, ¿cómo se llama esto? La educación, le llaman la media o la parte de primaria, Superior, ¿cómo se le Básica. llama? básica, Básica. la Básica. primaria básica. Y después de la primaria, después de la básica, ¿cómo se le llama? ¿La Media intermedia? superior. Media y Media después media superior. superior. Y después superior. Superior. Exactamente. O sea que podríamos pensar en 4 niveles. 4 La, niveles. la básica, la media superior y la superior. Y hasta ahí Sí. podríamos pensar en que por lo menos en lo que es la básica y la media superior, pues todavía hay una gran capacidad de modificar las estructuras mentales. Después ya creo que ya es un poco complicado, no sé ustedes qué digan, pero a mí me parece que ya un joven de 16, 18 años ya es más complicado cambiarle las estructuras mentales, o sí se puede todavía. Es muy complicado, Rafa. Decía por ahí algún filósofo que es más fácil educar que después corregir. Claro. Entonces, en ese sentido, efectivamente se está refiriendo a estos procesos educativos. En los primeros años, a los niños
se les va formando, se les va dando cierta formación, pero después de el nivel medio y medio superior ya es un poco más complicado, no difícil, pero sí es un poco más complicado. Sí, ahora bien, ¿cómo es la definición final? Nos quedamos en la otra ocasión un poquito dudoso, yo no aclaré con mucha comodidad si debemos hablar de educación o debemos de hablar de instrucción o las dos cosas juntas. ¿Cuál es la posición o la capacidad que tiene el Estado mexicano para influir en los educandos? ¿Los educa o nada más los instruye? Son Mira, Rafa, ambas, perdón, perdón, sí, Hortensia. ya, Le tienes la toca a palabra. Orten, le toca a Orten. Adelante, Discúlpenos, Orten. Te escuchamos, adelante. Orten. Bueno, yo diría que son ambas, ¿sí? La escuela instruye, pero también educa, ¿sí? Y da conocimientos, imparte conocimientos, pero también valores. También lleva toda esa gama tú comentabas en la sección pasada, lo que es el civismo, la moral. Entonces, el área de civismo, el hecho de que yo en el aula imparto o limito, marco reglas, marco ciertas formas de comportamiento, estoy ayudando a educar al niño. Pero esa educación termina precisamente en la casa. Entonces, desde mi punto de vista y sin temor a equivocarme, yo diría que la escuela educa, pero también instruye. O sea, la educación es un concepto más amplio, al Ahora, menos que ahorita que, quiere que menciona esto, Orten, yo supongo que Felipe tenga la misma opinión. Estaremos pensando entonces en que los famosos programas de la Secretaría de Educación, y vamos a pensar que la Secretaría está bien bautizada, que es la Secretaría de Educación, porque pues, la educación incluye ambos conceptos. Entonces pensaríamos que está bien, para que no meterme yo en Honduras, porque luego ya no sé cómo salir. Pero entonces, es esto que dicen los programas que define la Secretaría depende mucho de los contenidos. ¿Qué vamos a enseñar? Porque se ha avanzado mucho, esto lo decíamos, eh, por ejemplo, en la psicología, el conocimiento de la mente humana, se ha avanzado mucho. Entonces ya se sabe cuáles son las técnicas para aprender y las técnicas para enseñar, como que en ese sentido se ha avanzado mucho. Y ahora a los programas les ha dado una gran importancia de facilitar métodos para que los alumnos aprendan. Pero lo que a mí no me queda claro es ya una vez que se demuestra cómo enseñar y cómo aprender, viene el qué aprendo o qué enseño. Estos contenidos, ¿cómo podríamos buscar la forma de perfeccionarlos o de resolver lo que nos tiene incómodos o lo que nos parece que todavía requiere una buena intervención de maestros? Claro, mira, Rafa, es una pregunta muy interesante la que tú planteas, y yo creo que es, digamos que la parte medular del sistema educativo. Es muy complicado el proceso educativo que vivimos cada uno de los maestros dentro de las aulas. Generalmente nosotros nos regimos por programas, planes y programas. Sin embargo, en la medida en que nosotros vamos avanzando, cada maestro va definiendo lo que es importante dentro de estos programas, y generalmente cada maestro le da determinado peso a cada uno de los contenidos. Entonces, esto también se va generando a partir del contexto en el que se está viviendo, en el que se está experimentando el proceso educativo. No es lo mismo, por ejemplo, un proceso educativo dentro de la ciudad que dentro del ámbito rural. Eh, Generalmente quien va marcando estas dinámicas de trabajo son los mismos alumnos. Hay alumnos que durante ciertos grados, ciertos ciclos escolares, te van exigiendo más que otros, y entonces hay necesidad de ir modificando no solamente a veces los contenidos de los planes, sino la forma, la profundidad con la que deben de ser tratados, cada uno de ellos.
O sea que hay un margen llamémosle de actitud o de actuación o un margen de intervención para los docentes. El programa está establecido por la Secretaría, el libro de texto ya está diseñado, ya está elaborado, ya está impreso, le llega a los educandos. Todavía ustedes como profesores tienen un margen de movimiento, de adaptación, como para darle giros a los programas y adaptarlos a las circunstancias de cada alumno. Así es, Rafa. Se consideran sobre todo los ámbitos, como decía Felipe, en que se está elaborando. Porque, por ejemplo, no quiere decir que yo voy a dejar a un lado los conocimientos que me está marcando el programa, sino, como Felipe lo decía, la profundidad con lo que con lo que voy a tratar esos contenidos. Porque vamos, si yo estoy elaborando en un medio rural, al niño le interesa saber conocimientos de su medio. Sí le voy a dar a conocer, por ejemplo, me marcan un ejemplo bien sencillo, ¿no? Me decían, por ejemplo, conocimiento de los alimentos, la clasificación de alimentos y de dónde se originan los alimentos. Sí, había por ahí un ejemplo muy chusco que decía, poníamos el ejemplo de que, por ejemplo, si al niño en la ciudad le preguntas de dónde es el origen, de qué origen tiene la leche, el niño no lo considera de un origen animal, dice pues de la caja que va a comprar mi mamá a la tienda, ¿sí? Entonces, en el campo no es tan difícil decirle al niño, la leche tiene un origen animal, ¿sí? Entonces, dependiendo de esa visión, uno como docente tiene que graduar la profundidad, la forma de cómo tratar esos contenidos. No se dejan por completo, no quiere decir que, bueno, como estoy en la ciudad y el niño, o consideramos que el niño ya sabe, tiene más relación con los medios de información, tiene más conocimientos, quiere decir que ya lo sabe. No, lo tengo que tratar, lo tengo que dar a conocer, pero de una manera, vamos a decir, un poquito menos profunda, ¿sí? Hay medios en los que va a ser necesario que yo lo trate más a profundidad. Entonces, uno como docente dice, uno tiene un margen de seleccionar qué temas debo de tratar con más prioridad. También me lo marcan las necesidades del alumno, ¿sí? ¿Qué necesita? Yo debo de ser capaz de, al inicio del ciclo escolar, de tener una valoración del grupo que yo tengo. Tengo alumnos con qué tipo de deficiencia, a lo mejor en operaciones básicas, en lectura, en escritura, y dependiendo de eso, yo voy graduando mis contenidos que marca el programa. A ver, sí tengo estos contenidos, pero ahorita para llegar a este contenido necesito tratar o necesito ver que el niño lea bien. Si el niño no lleva una buena lectura, entonces no tiene caso que yo trate un contenido que me esté marcando, vamos, de estructura de la oración, ¿sí? A ver cómo está estructurada una oración, cómo se estructura una oración, si el alumno no sabe leer todavía. Entonces, de ahí es que yo tengo que graduar mis contenidos, tengo que ver cómo voy a ir trabajando ese programa de primero, de segundo, de tercero, de cuarto, de quinto y de sexto. Hay ocasiones en que llegamos a sexto grado y los alumnos no tienen una capacidad de análisis, una capacidad de lectura. Entonces, ¿qué hacemos? Volvernos un poquito a regresar y darle más importancia a la lectura, al análisis, dependiendo lo que el grupo necesite. Orten, y No, con esto que no me platicas, Orten, me surge otra duda, otra inquietud. ¿Hay suficientes canales de retroalimentación entre los profesores como ustedes y las autoridades de la Secretaría de Educación, que son los que diseñan los planes, programas y libros de texto? ¿Hay un canal de ida y vuelta de información para que pues, de la Secretaría salga la instrucción de decir tienes que enseñar esto y esto, pero que la Secretaría aprenda de los docentes y que los docentes digan sí, pero acá en el pueblo de San Cirindango no existe el trolebús, entonces no puedes hablar del trolebús o de los reglamentos de tráfico o de la circulación de bicicletas, porque acá ni siquiera se conoce. ¿Habría esos canales? ¿Existen esos canales? Sí, para eso son precisamente lo que llamamos los consejos técnicos
las reuniones que se dan por ejemplo, ahorita el día de hoy que fue una reunión técnica, es precisamente para analizar esas situaciones que vivimos los docentes y hacerlas llegar. El problema aquí es que no sabemos si realmente llegan, ¿sí? ¿Me entiendes? De ahí porque ahorita sí yo puedo decirte, vienen ahí el poder fáctico. A ver, si ese poder fáctico me permite que haya esa comunicación, porque se supone que nosotros tenemos esos talleres precisamente para mandar toda la situación problemática que tenemos y que haya un ir y venir de información precisamente con esas autoridades. Uy, pero sí ya me preocupó mucho más porque pues yo Así es. yo me imagino, esto nada más es una hipótesis mía, me imagino como profesor, me reúno el viernes con los colegas de la escuela, porque no creo que vengan autoridades centrales o No, federales, me reúno con los compañeros y hacemos el famoso comité, y de allí a que pues, se elabora la minuta y la información, se genera y va para el centro. Y luego de aquí a que regrese del centro, pues yo creo que ya terminó el curso para ese niño, ¿no? O a lo mejor ya hasta acabó la primaria el niño. ¿Tú qué opinas, Felipe? Exactamente lo que tú estás señalando, Rafa. Generalmente este tipo de procesos de retroalimentación quedan sepultados por estos procesos administrativos que son engorrosos totalmente. Hay ocasiones en que uno como docente eh, termina con la convicción de que este tipo de reuniones son, no tienen sentido, porque efectivamente, vamos, tiene cierto sentido porque el reunirnos con nuestros colegas nos permite a veces entre nosotros retroalimentarnos y permitir compartir las experiencias laborales con cada uno de ellos. Quizás ese sea el sentido más fructífero de este tipo de reuniones, pero que haya una comunicación con la federación para que nos puedan regresar precisamente algunas alternativas de modificación, pues es muy remota, ¿no? Desgraciadamente. Sí, se me hace como que una aspiración romántica, ¿no? El hecho de decir, Exactamente. pues ajá, ponga aquí, como el buzón de quejas que ponen en las tiendas de es, autoservicio, ¿no? Ponga aquí su queja y se le va a llegar al director general de la empresa. Y ya me imagino yo que pusiera una cartita para el dueño de Walmart a ver si alguna vez se entera de mi reclamación sobre los precios, sobre algo, ¿no? Yo creo que es una aspiración romántica, por no decirle de otra manera. Pero aquí entonces estaría ahorita con lo que ustedes mencionan. Se me van surgiendo preguntas y ya ahí vamos, vamos sacando canales de información. Por un lado están los maestros. Con estas reuniones y esto, que entre paréntesis les voy a hacer un comentario que también, pues yo me atrevo, ya saben ustedes que soy muy bocón y de repente me arriesgo a que me den un puñetazo en la boca y me dejen callado. Pero ahí les va. A mí me parece que esta reunión, decía Orten, hoy fue la reunión, es decir, los viernes se reúnen para el consejo técnico. Yo no sé los resultados, no me atrevería yo a juzgarlos, a lo mejor los resultados de esos consejos técnicos pues son buenos, pero por lo que estamos platicando ahorita, difícilmente podríamos aceptarlos como buenos. En fin, haciendo a un lado la calificación, voy a pensar que son buenos. Sin embargo, ¿qué ocurre con esta reunión? Por principio, el viernes al niño no le dan escuela. Entonces, las madres de familia o los padres de familia que tienen que llevar al niño a la escuela para después irse a trabajar, entonces de pronto se encuentran con que este viernes ya no hay escuela para que los niños pasen el tiempo. Se lo tienen que llevar a la oficina o a la fábrica o al lugar o buscarle a la abuela o al tía o a la tía para que se hagan cargo del niño durante el viernes. Esto a mí me parece que por lo menos estaré yo planteando que es un punto ciego o una cojera del sistema. Porque si ya está bastante complicado para los padres de familia el llevar al niño a la escuela, luego ir por él y trabajar al mismo tiempo para pues, los alimentos, la comida, ganar el dinero que se requiere en el hogar, todavía darle que los viernes tienen que hacerse cargo del educando porque pues no hay escuela. ¿Por qué no hay escuela? Pues porque los maestros están discutiendo los programas de educación. ¿Ustedes no han tenido quejas de los padres de familia en ese sentido? Por supuesto que sí, Rafa. Mira,
Yo no sé cuál sea o quién haya sido el funcionario que haya propuesto esta dinámica de reuniones, pero hace aproximadamente 15 años más o menos, las reuniones se hacían solamente al principio del ciclo escolar y eso las hacíamos una semana antes de que iniciara el ciclo. O sea, no teníamos todavía alumnos, todavía no iniciaba el ciclo, pero nosotros de manera puntual iniciábamos una semana antes para tomar precisamente estos cursos. Después se vino a modificar y se hacen, porque todavía se siguen haciendo, cada fin de mes, una reunión cada fin de mes, que te señalo por experiencia personal, siempre me parecieron sin sentido este tipo de reuniones, porque se obtenían muy pocos resultados, se siguen obteniendo muy pocos resultados de estas reuniones, y es un sentir muy generalizado dentro del magisterio. No es nada más un sentir personal, sino de la mayoría de los compañeros. Sabemos que este tipo de reuniones son nulas, no tienen un resultado óptimo. Sí, es que yo me imagino, por supuesto que las comparaciones siempre son ligeramente absurdas, pero yo me imagino los médicos tienen que estarse actualizando tanto en tratamientos como en medicamentos, etcétera. Entonces tienen que estar tomando cursos de actualización y maestrías y especializaciones. El médico, por regla general, siempre está en cursos de actualización, pero yo me imagino que en lugar de tomar un curso en alguna escuela, en algún momento, con un sistema especializado de adaptación, pues me imagino que un buen viernes dijeran, el hospital se cierra porque los médicos van a hacer junta. Y entonces ahora oye, vengo enfermo de no sé qué, estoy grave por no sé cuándo, pues no hay quien te atienda hoy porque hoy es viernes en el que se reúnen los médicos para discutir cómo aplicar la medicina. A mí se me haría una situación realmente pues, absurda. Y esto siento, con el respeto que ustedes con su profesión merecen, pero pues yo como profano, como público inculto y desconocedor de esto, pues yo lo equiparo y digo, ¿cómo es posible que los profesores que tienen toda una secretaría, todo un sistema, un programa, textos, etcétera, y especialidades, cómo es que tengan que interrumpir la labor educativa para ponerse de acuerdo en no sé qué? Además, ya aquí me atrevo a otra cosa, que con el respeto, ¿no? Del gremio. A lo mejor las reuniones técnicas ni siquiera son reuniones técnicas, son reuniones sindicales para ver cómo mejorar la situación y cómo el préstamo de pensiones y cómo lograr reducción en las cargas de trabajo, qué sé yo. Pero en fin, eso ya sería harina de otro costal. Lo que estamos platicando entonces, yo veo que por un lado, quizá ya sería hasta tripartita la educación. Por un lado, los profesores con todo el sistema, digamos, administrativo o de organización política del sistema educativo. Después, por otro lado, están los padres de familia, que es otro mundo y otro núcleo con una influencia definitiva en los educandos. Y finalmente, los famosos medios o poderes fácticos. Entonces, entre los tres se están repartiendo la educación. ¿Y cuál es el resultado? Debería ser 3 veces mejor, ¿no? Debería, Rafa, debería, sin embargo, quiere decir, esto nos deja ver que alguien está fallando. Y ahí tendríamos que ver precisamente dónde está la falla precisamente de la educación, de este proceso educativo. ¿Quién de esos tres elementos es la falla? Yo, como docente, te voy a contestar lo que hace un momento tú decías de la situación de Sí, pues, ¿qué pasa, no? ya me metí en Honduras, Pero, Orten, dice. Ahora te voy a sí, contestar. porque Ahora pues sí me callo. yo me pongo tanto como docente como padre de familia, ¿sí? Sí. Es bien cierto. Primera, es muy cierto que pues cerrarle la escuela un viernes a una mamá, pues cómo si yo voy a trabajar y dónde dejo mi hijo. Pero por otro lado, yo creo que habría que cambiar por ahí la visión que se tiene de qué es una escuela, porque tampoco somos guarderías, ¿sí? Y yo te puedo decir, hay escuelas donde se trabaja doble turno, ¿sí? Y yo tuve la experiencia en ocasiones de que el niño de la mañana, porque trabaja la mamá, me lo dejaba 2 turnos. No llegaban por él al cambio de turno.
No, pues es la misma maestra, ahí se queda el alumno hasta que yo tenga tiempo de irlo a recoger. Entonces, también ahí habría que ver esa situación y cambiar la visión de los padres de familia. Las escuelas primarias tampoco somos guardería, una. La siguiente de que los maestros pues tenemos otra, deberíamos de tener una preparación o una actualización de manera personal, como tú lo decías, de los médicos. Sin embargo, nuestra labor docente no termina en 4 horas en la escuela primaria. Nuestra labor docente en ocasiones abarca 12 horas o más, porque nuestra labor docente no solamente es impartiendo la clase en la escuela, sino es precisamente toda esa carga administrativa que nos cargan y que se tiene que hacer fuera de las 4 horas de trabajo de la escuela. Entonces, nosotros decíamos, bueno, sí me voy a preparar. Los que realmente tenemos esa incentivación de prepararnos, lo hacemos los fines de semana, lo que es ahora sí sacrificando nuestra, digamos, nuestro descanso de fin de semana. Realmente un buen docente, un docente que sabe cuál es su labor, es prácticamente 12 horas y durante los 7 días de la semana. Entonces, yo creo que aquí también está fallando alguna situación de ese tipo. El gobierno, ¿qué está haciendo precisamente por ver esa labor docente? Durante muchos sexenios se ha venido peleando o hemos venido peleando la carga administrativa que tenemos, porque como tú dices, un médico atiende al enfermo, pero no te llena infinidad de documentos como nosotros lo hacemos. Entonces, habría que ver también, yo creo que aquí habría que darles a conocer realmente cuál es una labor docente, porque no solamente, te vuelvo a repetir, impartimos los conocimientos, sino realizamos la preparación de clase, realizamos la actualización y realizamos el llenado de documento administrativo que nos saturan, como no tienes idea. Ah, bueno, que llega la campaña de vacunación, maestro, lléname esta lista para vacunar a los alumnos. Que llega la Cruz Roja, maestro, lléname todo esto y repárteme los lápices, repárteme esto para los niños y recuperar lo de la Cruz Roja. O sea, hay infinidad de actividades que en ocasiones los de fuera del ámbito educativo desconocen. Entonces, ahí sí como que no estoy muy de acuerdo en tu punto de vista, ¿verdad? Porque sí estoy de acuerdo en que como docente tengo que prepararme, pero yo no trabajo exactamente solo 4 horas. El médico dice, yo termino mi horario y ya no atiendo. Y yo no. Yo tenía que en ocasiones atender más tiempo del que me estoy destinando ahí. Y realmente el salario del docente no nos permite tener una preparación fuera de, o sea, no hay escuelas, digamos, públicas que me digan, a ver, maestro, ven, te voy a actualizar. Maestro, paga si quieres actualizarte, si quieres tener un doctorado, una licenciatura más especializada, paga de tu sueldo para poderlo obtener. Profesora Hortensia Rodríguez Díaz y profesor Felipe de Jesús Pliego Platas, estamos a la mitad de nuestro programa y yo les he, pues digamos que bombardeado con muchas preguntas porque son inquietudes que nos ha dado a conocer nuestro público. En el tiempo que transcurrió entre la última ocasión que nos reunimos y hoy, pues nos han llegado muchas preguntas, muchas consultas, muchas sugerencias. Y fíjense que ahorita que estamos más o menos a la mitad del programa, le hago un pequeño paréntesis. Les quiero preguntar lo que mencionaban ustedes ahorita, especialmente Orten, hablaba del gobierno y los educadores o los profesores, pero también hay el otro factor que son las escuelas privadas. Pero voy a hacer un pequeño paréntesis para saludar a nuestros amigos internautas que nos acompañan como todos los viernes a partir de las 9 de la noche en Facebook. Ustedes saben que transmitimos en vivo por Facebook a partir de las 9 de la noche los viernes. Y después, unas horas después, esta misma charla se edita, le agregamos algunas cositas, le quitamos algunas otras y lo subimos a nuestro canal de YouTube que se llama Charlas Entretenidas. De manera que todas las personas que tengan interés en que se perdieron la charla en vivo,
pues pueden acceder tanto a la página de Independencia, de la Gran Logia Independencia número 2 en Facebook, como al canal Charlas Entretenidas de YouTube. Y ahí lo pueden ver todo lo que hemos estado platicando en los últimos años, en nuestras tres etapas, las tres temporadas, y en la tercera ya vamos en la charla número 16. Nos habló Guillermo Sopeña y nos saluda con cariño tanto a Felipe como a Hortensia. Dice, buenas noches, queridos hermanos todos. Guillermo, muchas gracias por tu compañía. Siempre nos satisface mucho que nuestro público está en todos los rincones del país. Guillermo está desde el norte de la República, ya en la frontera con Estados Unidos. Malú Estrada nos saluda también. Malú, un abrazo. Laclo nos manda buenas noches y saluda con un triple abrazo fraternal. Jair Jiménez Aguilar también nos manda abrazo fraternal. Y Malú, que nos saludó, dice, la educación no solo en México, sino en el mundo entero, no ha sido ni adoptada ni secuestrada. Ha sido, oigan esto, ha sido una gran mentira impuesta por la élite para ocultarnos la verdad en todos los ámbitos. De todo lo que he leído, escuchado y aprendido, un 20% puede ser verdad. El 80% restante es una mentira total. ¡Sas, Malú! Eso nos está diciendo. A ver, profesores, dice que todo lo que ha oído en el mundo entero acerca de la educación es una gran mentira. Alejandro Zabaleta dice que existen 3 niveles. El nivel básico, del que hablábamos hace rato, preescolar, primaria y secundaria. Luego la media superior, que va preparatoria de diversas modalidades, y la superior con universidades a nivel de licenciatura y posgrado. Sí, creo que ya es una división muy precisa respecto a 3 niveles, no 4, sino ya la media y media superior no, sino que él dice solamente hay primaria y secundaria, después la media superior, que es la preparatoria, y después ya la universidad. Y Malú Estrada insiste, nos vuelve a llamar y dice, la escuela programa a los humanos a seguir reglas, memorizar, pero nunca desarrollar la capacidad de observación. Nos vuelven robots. ¿Quiénes deciden esos planes y programas? Pues es de lo que estamos hablando, Malú. Ojalá que en la segunda parte de nuestro programa vamos a tratar de conseguir que nos den respuestas a estas inquietudes tuyas, que también son inquietudes de nosotros. Andrés Ensástica dice que trabajó en CETEC. CETEC, no sé qué es CETEC, pero trabajó en CETEC un tiempo y ahí me exigieron ver a los alumnos como clientes. Ojo, aquí está una afirmación muy delicada. Nos dice que le obligaron a ver a los alumnos como clientes y no como alumnos. Y pregunta qué opinan al respecto de algunas instituciones educativas particulares. Tengan este enfoque que algunas instituciones particulares tengan este enfoque sobre los alumnos. Pues sí, quedó planteada la duda, Andrés Enzástiga, acerca de la relación de la educación gubernamental o la educación, llamémosle oficial, y el otro ámbito que aunque está regulado también por la Secretaría, pero tiene un ámbito mucho más amplio que es el aspecto particular. Alejandro Zabaleta regresa y dice, la educación parte de la casa y se refuerza en la escuela. La institución, no, la instrucción, perdón, la instrucción parte de la escuela y se refleja en la casa. O sea que ahí está la doble vía, una es educación y la otra es instrucción. Y dice Alejandro, una vale de la casa hacia la escuela y la otra de la escuela hacia la casa. El problema es que llegan a recibir la instrucción muchos chicos mal educados y los padres pretenden que el maestro resuelva sin apoyarlos, sin apoyar lo que corresponde en materia de instrucción. Es decir, pues lo que salga mal es culpa de usted, como siempre, ¿no? Los dicen que las fallas, los errores, generalmente son huérfanos, pero los aciertos pues tienen multitud de padres y madres que se los atribuyen. Entonces, esto pues creo que así lo explica Alejandro. Dice, pero también existen casos en los que buenos chicos, voy a decir buenos educandos, bien educados, se encuentran con obstáculos propios del maestro y su mala formación, o la escuela, por ejemplo, con falta de infraestructura o faltas de programas o programas deficientes. Adolfo Galindo dice, saludos desde el oriente de Oaxaca, con mucha energía. Claro, Adolfo Galindo, un abrazo.
Regresa Andrés Sástica, dice, ¿qué opinan sobre el negocio que hacen algunos profesores sobre plazas que algunos rentan y otros venden? Bueno, creo que esto sí ya sería, vamos a preguntarle a los profesores, pero me parece que esto ya sería una parte administrativa, política, sindical probablemente, pero que ya no tiene mucha relación con la educación. El hecho de que se vendan o se alquilen plazas o se hereden, pues ya es una cosa sindical que no influye. El hecho de que un maestro pueda vender su plaza, pues que la venda a algún preparado o no preparado, ahí entraría la corrección. Claudio Arenas nos dice, saludos fraternos desde la Gran Logia Mixta Pacífico de Nayarit. Pues un abrazo fraternal, un triple abrazo fraternal para todos los hermanos masones desde la Gran Logia Mixta del Pacífico, allá en Nayarit. De verdad te agradezco mucho, mi querido Cándido Arenas, que nos acompañes. Por favor, comparte las experiencias, sobre todo tú que tienes buena opinión de nosotros, compártelo con los hermanos de allá y están cordial y fraternalmente invitados. El día que ustedes quieran participar, por favor, ponte en contacto con nosotros por nuestro chat y están cordialmente invitados con el micrófono abierto para lo que ustedes quieran decir. Soch Hernández, Sach, te mandamos un abrazo, ya te extrañamos por acá, nos haces mucha falta. Manda un abrazo fraternal y dice, estoy de acuerdo en que la escuela no es una guardería, pero los trabajos no están de acuerdo ni consideran los horarios de los padres. Es muy complicado trabajar y promover la crianza. Claro, sí, yo lo entiendo. Imagínense, de eso hablábamos. Los padres de familia, efectivamente, pues no, tienen que vivir la realidad y la realidad es que hay que pagar la renta y la luz y la comida y la ropa de los niños y demás. Y cuando además llega la orden de la escuela, tienes que comprarle al niño la tablet o tienes que comprarle el programa de no sé qué o tienes que ir a la librería y comprarle un libro que ni va a leer, pues la verdad es que es otra sangría, otro golpe a la educación, a la economía de los hogares. Y dice, Xochitl continúa, dice, luego, si no tienes red de apoyo, eso se torna bastante serio. Yo creo que las escuelas de tiempo completo son o deben ser una opción. Ahorita entramos en esta discusión, Xochitl, con mucho gusto. Pues agradeciendo esta intervención. Además, afortunadamente llueven las opiniones. No tengo capacidad, y esta es confesión de parte. Y dicen que cuando alguien confiesa ya no es necesario hacer pruebas. Yo confieso mi incapacidad, no tengo mucha facilidad, pero estamos tratando de responder a todas las inquietudes, a todas las comunicaciones que nos hace nuestro público de Internet y pues que nos acompañen los viernes a las 9 de la noche, ya para nosotros es premio. Felipe de Jesús Pliego Platas, Hortensia Rodríguez Díaz, agradeciéndoles que me hayan aguantado este tiempo. ¿Qué opinan de todo esto que el público nos hizo notar? Ahí pues las inquietudes son diversas y bueno, aunque no tengo anotado aquí puntualmente las preguntas, sí quisiera contestar algunas. En relación a nuestro querido hermano Andrés Sensástiga, que refería sobre el concepto que tienen algunas instituciones particulares eh, de considerar a los niños Clientes, como como clientes. clientes, que es efectivamente se ha convertido en un negocio. Yo tuve la oportunidad de laborar en el ámbito privado, en una escuela privada y obviamente una escuela pública, y las diferencias, por supuesto, son abismales. Quisiera comentar con relación a lo que él señala, de que si se les considera como clientes, y efectivamente lo es, ¿no? En alguna ocasión, en la escuela privada donde laboré, pretendía darle una calificación baja a uno de los alumnos que era poco aventajado en ciertas áreas. Y la directora me llamó antes de asentar calificaciones para decirme que eso no se podía hacer. Simplemente dice, esto no lo puede, no, esta calificación no puede aparecer en la boleta del niño. Dice, simple y sencillamente porque los padres nos pagan. Entonces usted no puede asentar una calificación como esta. Y prácticamente me obligó a poner una calificación, si no mal recuerdo, de 9 para tener a gusto al padre de familia. Entonces sí se les considera efectivamente, aunque no lo dicen de manera clara, de manera rotunda, pero sí se les considera efectivamente
a los alumnos, a los padres de familia como clientes en una institución privada. Pues sí, eso es así. Ahora, regresando a la parte del tema que está tratando ahorita Felipe, hablamos de que entonces hay una división entre la educación que se proporciona o que se recibe en el ámbito privado de las escuelas privadas y el otro. Las escuelas privadas, por ejemplo, ofrecen pues, lo que ocurre con todos los productos comerciales. A lo mejor te ofrecen uniformes muy bonitos, autobuses de transporte preciosos con aire acondicionado y con música ambiental, instalaciones deportivas de primer nivel, todo esto, laboratorios que se ven impresionantes, pero todo eso podría ser nada más la envoltura y el resultado interno, el resultado real, el alimento real que viene envuelto en todo ese celofán, pues es un fraude, porque a lo mejor yo soy un propietario de la escuela o a lo mejor yo soy un buen cliente como padre de familia de una escuela y les proporciono mucho dinero y a lo mejor influencias, poder, etcétera, o una clientela más amplia. Y entonces a mi hijo lo van a premiar, y lo hablo muy entrecomillado, lo premian con una buena calificación, pero finalmente cuando este alumno salga y se enfrente a la vida pública, pues si no se hace dueño o propietario de la empresa del papá, pues va a tener grandes sufrimientos porque no está preparado. A mí me consta, aquí va otra percepción personal, Hortensia y Felipe. Yo veo algunos padres que están muy orgullosos de que, por ejemplo, sus niños están jugando con el teléfono y lo mueven muy rápido y entran y salen de los programas y instalan y juegan y hacen muchas cosas. Y dicen, se sienten orgullosos porque creen que sus hijos son unos genios en la computación. Pero la verdad es que saber de computación no es de ninguna manera manejar el teléfono. Si puedo ser un experto en manejar las redes sociales en el telefonito o en la tablet, pero esto no quiere decir que tenga yo una preparación de computación y mucho menos que conozca yo contenidos. Le preguntas a algún joven o alguna persona que ducha en esos aparatitos, le preguntas, oye, ¿cuánto es esto? ¿O de qué es esto? ¿O por qué ocurrió aquel hecho o un hecho histórico? Y entonces inmediatamente lo busca en su teléfono y te dice, mira, aquí está la respuesta. Y pues sí, tiene la respuesta, Santa Wikipedia, pero si no estuviera en el aparatito, pues ¿cuál es el conocimiento que tiene personal en su interior, en su cerebro, que diga, yo sé esto? Entonces ya no se sabe, inclusive el lenguaje. El lenguaje es otro renglón que a mí me preocupa mucho de la educación. Yo creo que se ha ido reduciendo de una manera dramática el número de palabras de que disponen. En alguna ocasión me ha tocado pedirle a alguien que lea en voz alta un párrafo y la verdad es que muy difícilmente lo lee de manera que pudiera entenderse. La puntuación es como que es una ciencia oculta, no se sabe para qué sirve ni cómo se utiliza la puntuación. Las comas, los puntos de aparte, además las figuras retóricas, todo eso como que ya quedó obsoleto. ¿Ustedes qué opinan en ese sentido, ustedes como profesores? Pues fíjate, Rafa, que sí es una problemática que se viene arrastrando precisamente. Nosotros como docentes los llamamos, vamos, conocimientos básicos, ¿sí? Es lo que nosotros hemos tratado de rescatar, lo que yo te decía al inicio, o sea, ¿qué es para mí más importante en un alumno? Ah, bueno, que sepa redactar, que sepa leer, que sepa analizar, que maneje las operaciones básicas, suma, resta, y que no agarre el teléfono, a ver cuánto es, tanto por alta, rápido, que sepa realizar el proceso de una operación. Entonces, es importante esos ejes temáticos que yo los maneje bien como docente y que lo sepa, vamos, explotar en el alumno. Lo que tú decías en las escuelas primarias privadas y lo que Felipe decía de que se consideran clientes es precisamente lo que te decía y es donde, vuelvo a repetir, se nota más la influencia del poder fáctico económico. O sea, ahí no es tanto la educación, sino que lo que tú me pagas, lo que tú me puedes pagar, es lo que yo te puedo dar de calificación. Ahí no se considera tanto qué es lo que sabes, ¿sí? Entonces, también aquí juega mucho importancia el papá, yo qué quiero para mi hijo. Se encuentra el padre ante una disyuntiva, como tú decías,
empieza a identificar cuál es la problemática de una escuela privada, de una escuela pública. Ah, bueno, es que el maestro falta, o como tú decías, hay suspensiones a cada momento, pero en la escuela privada me lo tienen, aunque no aprenda, pero ahí sí me lo guarda. Ahí Claro, sí lo tienen el tiempo que yo necesito. Entonces, ya no están considerando si el alumno en una escuela primaria particular o cualquier nivel está realmente aprendiendo, sino el servicio que a mí me puede prestar y que me conviene yo tenerlo ahí. claro, Otro aspecto es que la escuela primaria particular te ofrece en ocasiones aparentemente contenidos más avanzados y empiezan por decirte, bueno, es que en esta escuela te enseño el inglés. Sí, pero ¿cuál es el manejo de ese niño que ya me hablé en inglés? ¿Cuál es el manejo que tiene precisamente de lo que tú decías? ¿Sabe? ¿Tiene un buen lenguaje en el español? ¿Redacta bien? ¿Analiza bien? Ah, no, pero el niño ya me sabe hablar en inglés. Entonces, ahí viene otro juego del poder fáctico. ¿Qué yo, papá, qué prefiero? Ah, que yo vaya y presuma que mi niño sabe inglés, que mi niño tiene computación en la escuela privada, pero en la pública no se lo dan. Por eso tú decías, ah, pero mi niño ya sabe manejar aquí la computadora así y así, y eso es lo que a mí me interesa, ¿sí? Entonces, ahí viene esa influencia del poder fáctico y en el que nosotros como profesores de educación pública, de que me maneja el gobierno, te encuentras ante las manos atadas. ¿Qué hago yo? ¿Qué hago yo con un papá que me pide que le enseñe inglés a un niño cuando yo veo que su hijo no sí, pues sabe ni leer, ni el español. no tiene un lenguaje ni el español? ¿Qué hago? El famoso chiste del el hijo que estudia en el extranjero y después de un tiempo le escribe al papá, papá, el inglés dificúltaseme y el español olvídaseme. Entonces, ¿qué hago, no? Entonces se queda ¿Sí? sin hablar. Hortensia Rodríguez Díaz y Felipe de Jesús Pliego Platas, estamos a punto de terminar nuestro programa, se nos va el tiempo y otra vez me confieso que se me quedaron muchas preguntas pendientes. Les agradecería mucho que fuéramos preparando, pues digamos, una conclusión para cerrar nuestro programa, pero les comento mientras ustedes lo piensan, Esaú Enríquez Díaz nos manda saludos cordiales. Igualmente un abrazo, querido Esaú. Guillermo Sopeña regresa y dice, hay muchas problemáticas sociales. También una de ellas es la inclusión que ahora se tiene que aceptar para niños de conductas especiales y es un buen problema a atenderlos como se deben. Claro, Guillermo, profesores, yo creo que tiene toda la razón Guillermo. Si ya es un problema atender a los niños, llamémosle, por llamar de alguna manera, llamémosle estándar o normales, pues ahora los niños que tienen requerimientos especiales e introducirlos en el grupo de los otros niños es otra problemática enorme, desde luego que no se ha resuelto, pero hay que resolverla. Miriam Reyes dice que la verdad de la vida, la verdad de la vida y la educación es responsabilidad de los padres de familia. La importancia de las escuelas es la formación educativa de niños y son auxiliares de los papás. Es decir, aquí ya está dándole una categoría diferente. Los padres son los responsables tanto de educación como de la vida de los niños, tanto la instrucción como la vida. Y ve que la parte docente son simplemente auxiliares. Joel Gutiérrez, Joel, un abrazo con mucho cariño y muchas gracias por estar con nosotros. Dice, saludos a todos. Es básico entender y discutir el tema de educación en México. Felicitaciones por el esfuerzo. Pues Joel, tenemos que hablar de los temas y ahorita te voy a comentar, Joel, y a todos mis queridos hermanos masones, al público en general, la razón de que estemos incidiendo mucho en este tema. Gaby Martínez, muy buen tema, qué bueno que te guste, Gaby. Saludos desde Cuernavaca. La educación es importantísima. Pues un abrazo a todos los compañeros, amigos y hermanos de Cuernavaca, Morelos. Les mandamos un abrazo con mucho cariño y qué bueno que el tema les parezca importante. Jair Jiménez, fíjense una frase, Felipe y Hortensia. Dice, no crean nada, investiguen todo. Pues Jair Jiménez, no quisiera yo discutir esto, pero no crean nada, investiguen todo. Imagínate, mi querido Jair, imagínate que yo soy un mecánico de automóviles
y llegas con tu automóvil descompuesto y me dices, oye, ¿qué debo hacerle a mi coche? Y que mi respuesta fuera, pues no me creas, tú investígalo. Te sentirías fraudeado. Dirías, ¿para qué quiero entonces al mecánico? Y yo creo que en este sentido todo el sistema educativo debe de responder, porque la otra es quitarnos la responsabilidad de decir, pues yo no te enseño, tú investígalo. Les voy a confesar que los masones en algunas ocasiones recurrimos a esa trampa. Nos pregunta un principiante, a alguien que ya tiene más tiempo o más avance en la institución, oye, ¿qué sabes de esto y del otro? Y la persona que ya tiene más experiencia, que debería de responder y enseñar, se la saca diciendo, pues no es de tu grado, ahí investígalo. Y yo no te lo voy a decir porque te tengo que enseñar a pescar, no te voy a dar de comer un pez. Y con esas triquiñuelas simplemente no exhiben la ignorancia, sino le transmiten al estudiante, al aprendiz, al principiante, la responsabilidad de aprender. Pero yo creo que el papel de un maestro es enseñar y no es transmitir la duda. Discúlpame, Jair, pero pues, así lo entiendo yo. Saúl Enríquez dice, actualmente la educación se basa en cuestiones de productividad sin importar la calidad humana. Claro, terrible. A pesar de tener un enfoque de conferencias, de competencias, perdón, a pesar de tener un enfoque de competencias, la educación superior quiere autómatas. Claro, no, al contrario, se requieren personas con criterio. Y manda saludos desde el oriente de Chiapas. Pues saludos con mucho cariño a todos los chiapanecos. De verdad que les agradecemos mucho que estén con nosotros. Los invitamos a que se acerquen a este programa y que nos den sus opiniones aquí en pantalla. Con mucho gusto lo discutimos. Estamos a punto de terminar nuestro programa, Felipe y Hortensia. Se nos quedaron muchas dudas. Me queda pendiente hablar un poco de la masonería. Felipe, tú tienes experiencia en esto. En la masonería se hablan de temas importantes como, pues, se dice que una persona para ser masón debe ser libre y de buenas costumbres, pero ¿cómo transmitir, cómo los masones pueden apoyar para que haya nuevamente una influencia en las buenas costumbres? Analizar qué son las buenas costumbres no es el momento para discutirlo, pero si no hay moral, si no hay estudios de moral, si no hay estudios de ética, si no hay civismo, pues ¿cómo podríamos pensar en que la masonería exija que haya personas de buenas costumbres? ¿De dónde encontramos si en la escuela no se han formado? Entonces, cuando el educando pase sus 15 o 20 años de escolaridad y se acerca a una logia y le dijamos, tú tienes que ser una persona de buenas costumbres y ser libre, pues ¿dónde si nunca tuvo esa preparación? Luego también hay unos lemas que tienen los masones que dicen, los masones trabajamos porque triunfe la verdad y porque progrese el género humano. Y pues, si tenemos todas estas deficiencias, las próximas generaciones que se acerquen a la masonería, pues van a encontrar que estos viejitos masones están hablando de otro planeta, porque cuál es la verdad y cuáles son las buenas costumbres. Nos decía Jair, pues que investiguen la verdad. ¿Dónde la investigamos? ¿Con qué todo le vamos a creer a los medios fácticos? ¿Le vamos a creer a la Wikipedia o al Twitter o le vamos a creer al Reforma? Y pues ahí estamos aviados, ¿no? También algo que manejan los masones son los famosos códigos morales. ¿Cómo puede tener una institución tan antigua y tan prestigiada tener códigos morales y estos códigos morales los tenga encerrados en sus talleres y no los publicite? Si son tan buenos, pues yo creo que debería compartirlos con la sociedad. Y finalmente yo habría de pensar en que la institución masónica prepara a sus adeptos, a quienes entran a la institución, los prepara para el futuro. Yo creo que esto también debería de compartirlo. Termino prácticamente mi rollo, Felipe, Hortensia, ¿qué me pueden decir así a manera de conclusión? Porque ya se nos acabó el tiempo. Felipe, te veo con ganas de hablar, a tus órdenes. Sí, muchas gracias, Rafa. Mira, yo creo que retomando el tema del que plasmaste o plasmaron en la cortinilla, de si el sistema educativo o es sujeto ha sido sujeto de secuestro. Yo creo que durante algún tiempo se ha venido siguiendo un proceso precisamente que ha terminado en eso que
que tú puntualmente señalas en la cortinilla como secuestro. La educación ha sido desde hace algunos años sujeta de los poderes fácticos. Se ha venido incluso modificando los planes y programas a contentillo precisamente de los ciertos sectores políticos, ciertos sectores económicos. En el sexenio pasado precisamente, yo creo que tuvimos el embate más fuerte en la que precisamente la intervención de un personaje que hoy sigue siendo nombrado, Claudio X González, pretendió precisamente privatizar la educación pública, bajo el argumento de que se estaba haciendo una reforma educativa. Entonces, ya este proceso de secuestro no fue ya de forma, digamos, oculta, sino que fue muy evidente. Y hoy todavía estamos sufriendo de alguna forma los efectos de este jaloneo que tuvieron los sectores económicos para tratar de apoderarse del sistema educativo mexicano. Entonces, nosotros seguimos ahorita viviendo todavía algunas rémoras o algunos efectos precisamente de este jaloneo, y creo que va a tardar todavía un poco más en que se restablezca el sistema educativo y que lo tengamos como lo tuvimos hace, no sé, estoy hablando de hace unos 30 años, 30, 40 años, donde el sistema educativo era un sistema público y pretendía de alguna forma precisamente el beneficio de los diversos sectores Claro, de la población en México. claro, claro. No lo tenemos ahorita, ¿no? Gracias, Felipe. Desgraciadamente. Pues, Orten, estamos a punto de terminar y noté en tus intervenciones, así ya para cerrar lo que estamos hablando, noté como que tú tienes inquietudes y quejas tanto de la parte gubernamental como de la parte privada, de los padres de familia, dices, los docentes, pues te quejas de las condiciones de trabajo, del horario, de la sobrecarga de responsabilidades, muchas cosas. Inclusive de mencionar, pues los maestros somos maestros, no somos guardería, en fin, todas estas quejas. Eh, Tú no eres masona, pero lo que platiqué un poquito de los masones, ¿tú sientes que podría de alguna manera una institución, con el concepto que tú tengas de masonería, podría auxiliar en algo al sistema educativo, a los maestros, podría hacer algo público, algo en beneficio de la sociedad que redundara en una mejor educación, una mejor preparación para los docentes, para los educandos? Pues yo creo que sí, Rafa, como institución y lo poco que me he acercado a ustedes como masones, yo creo que sí, bueno, ahí tenemos a Felipe. Yo creo que él como docente ha sido una persona totalmente diferente, que sigue un proceso de educación parecido precisamente al que ustedes trabajan en sus tenidas, al parecer. Entonces, fíjate que es una buena técnica para precisamente desarrollar en el alumno esos valores que ustedes manejan, esa situación de buscar la verdad mediante un análisis, mediante una reflexión. Y yo creo que sí sería muy buena, y no solamente en los alumnos, sobre todo en los docentes, porque hay muchos docentes que sí carecemos precisamente de esa formación como masones que llevan ustedes. Pues les Entonces, agradezco yo mucho, creo te agradezco, Hortensia, muchísimas gracias por esa opinión. Nos dejan una tarea extraordinaria a la institución masónica, a los masones, ya que salgan de sus cuartitos oscuros y que se desempolven y que tengan una comunicación directa con la sociedad y que se note su influencia positiva en el desarrollo humano. Les agradezco mucho, Felipe, Hortensia, están cordialmente invitados. Yo creo que nos hace falta todavía no sé cuántas charlas entretenidas adelante, pero es necesario que me apoyen para pues que me resuelvan algunas de nuestras inquietudes, de nuestras dudas y platicar más con el público. Vamos a ofrecer este espacio para todas las personas que estén interesadas en la educación
padres de familia, los mismos estudiantes, maestros, los encargados de desarrollar los textos, etcétera. Gente muy capacitada en este sentido, pero que probablemente le haga falta pues un escaparate de reflexión. Felipe, muchísimas gracias. Hortensia, les agradezco en el alma que nos hayan acompañado. Amigos, yo soy Rafael Maldonado. Estas son las charlas entretenidas. Nos vemos el próximo viernes a las 9 de la noche en vivo por Facebook y unas horitas después en nuestro canal de charlas entretenidas por YouTube. Que tengan la mejor de las semanas. Mi corazón con ustedes. Que la pasen muy bien. Igualmente.